Hola, en este video vamos a calcular el ángulo que forma la fuerza aplicada con el desplazamiento de una partícula en 3 dimensiones, utilizando la definición del trabajo mecánico como el producto escalar entre dicha fuerza y el desplazamiento de la partícula. Veamos de una manera más clara qué es lo que estamos calculando. Accedí a un graficador en línea. Como podemos ver, grafica en 3 dimensiones. El primer vector a graficar sería el vector fuerza. ¿Sí? De esa forma vamos a cambiar aquí las componentes. Las componentes son menos 5 en X, 5 en Y y 1 en Z. Y vamos a colocarle un color. Y vamos a pedirle que nos grafique ahora el segundo vector, que sería el vector desplazamiento. El vector desplazamiento tiene coordenadas 2, menos 1 y 4. Por favor, nos grafique ese vector y vamos a colocarle otro color. De esta forma, si observamos, estamos calculando el ángulo entre estos dos vectores, donde el vector verde es el vector desplazamiento y el vector en morado es el vector fuerza. Para hallar el ángulo que se describe entre la fuerza y el desplazamiento, vamos a utilizar la definición de trabajo. Si tenemos las componentes de la fuerza y el desplazamiento, es decir, estos dos vectores, podemos calcular el trabajo de manera en que a partir de la segunda definición nosotros podamos despejar el coseno del ángulo, lo que nos permitirá hallar el ángulo. Entonces nos indican que el vector desplazamiento de esa partícula es. Luego, la fuerza que le es aplicada a esa partícula. Con estas componentes podemos calcular el trabajo utilizando la definición de producto escalar componente a componente. Así, el trabajo realizado por esta fuerza va a ser el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Así, sustituyendo, recordamos que para realizar este producto escalar trabajamos componente a componente, es decir, X con X, Y con Y Z con Z. Así, el trabajo va a ser menos 5 newtons por 2 metros. Recordemos que vamos a obtener un escalar, es decir, un número que no va a tener dirección ni sentido. Entonces, continuamos, más lo que ocurre en Y, es decir, Y con Y, 5 newtons y menos 1 metro, más Z con Z, 1 newton por 4 metros. Operamos 11 newton por metro, o ya sabemos que los newton por metros son joules, es decir, unidades de energía, ya que de manera muy simple entendimos que calcular el trabajo realizado por una fuerza es una forma de calcular la energía necesaria para modificar el estado de un cuerpo o de una partícula. En este caso, volvemos a obtener que este trabajo es negativo. Esto es posible, un trabajo negativo de manera bastante general, lo que significaría es que este sistema, o en este caso esta partícula, está perdiendo energía por el efecto de esa fuerza que le está siendo aplicada. Sabemos que la definición de trabajo como producto escalar de la fuerza por el desplazamiento va a ser, como dijimos anteriormente, el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Para despejar θ de acá, debemos entonces pasar el módulo de la fuerza
dividiendo y también el módulo del desplazamiento dividiendo. Así ese despeje va a quedar sustituyendo. Tendríamos entonces que colocar el resultado del trabajo que hayamos ahorita componente a componente. Sin embargo, el módulo de la fuerza y el módulo del desplazamiento no es dado, ya que nos dan son las componentes del vector fuerza y las componentes del vector desplazamiento. Pero con esos datos podemos hallar el módulo de la fuerza y el módulo del desplazamiento, que simplemente, como conversamos en clase, los llamamos fuerza y los llamamos desplazamiento, ya que no poseen la notación vectorial. Es decir, simplemente estamos hablando del tamaño de ese vector. Para calcular el módulo de esos vectores, recordamos el módulo de un vector cualquiera siempre va a ser un número positivo, es decir, un número mayor que 0. Entonces tengamos cuidado al hacer la sustitución. Luego, si el vector fuerza es, los componentes serían cada uno de los números que acompañan a los vectores directores. Así, al sustituir para calcular su módulo, y esto nos da 7,141 newtons. Hacemos lo mismo con el vector desplazamiento. Sabemos que el vector desplazamiento es, por lo tanto, su módulo será componente x al cuadrado, componente y al cuadrado, componente z al cuadrado. $4,583, habiendo redondeado el tercer decimal. Con estos módulos, entonces procedemos a calcular el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento a partir de la definición de trabajo. Habíamos obtenido el despeje que el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento sería el trabajo entre el producto del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Así, el coseno del ángulo sería sustituir el trabajo obtenido, que fue menos 11 joules, entre los módulos que acabamos de calcular. Obtenemos que el coseno del ángulo es menos 0,336. Recordemos que el coseno de un ángulo es un número que no tiene unidades, de donde proviene el hecho de que estas unidades se hayan eliminado. Finalmente, para obtener el ángulo, sabemos que debemos aplicar el arco coseno o coseno a la menos 1 de este número. Y este ángulo nos da un valor de 109,633 grados. Concluimos con el cálculo del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento utilizando la definición de trabajo mecánico.